El día de hoy ya se agoló el acuerdo tomado por el G7 de cuánto va a limitar el tope del precio del crudo ruso para que finalmente no se permita que se siga comprando petróleo ruso a los países del G7 y de todo el mundo, bueno, los que quieran, pero a un precio de descuento. En ese sentido, desde que arrancó esta posibilidad, ya tiene varios meses que han empezado a darle vueltas los del G7, Rusia ha sido muy clara y directa, que si le iban a poner un tope a su precio de su propio crudo, entonces sencillamente iba o a reorientar las ventas para que ningún país que pusiera tope pudiera comprar petróleo ruso o sencillamente iban a recortar la producción petrolera, con lo cual al final podría llevar 1 o 2 millones de barriles diarios adicionales de recorte, y esto generaría que se disparara el precio del crudo. Más o menos Rusia aporta entre 8 y 10 millones de barriles crudos diarios al mercado mundial, entonces pues un recorte sí será muy fuerte y impactaría al precio del petróleo internacional. Y esto es importante porque, bueno, será la respuesta. Ya salió, el precio, el tope del G7, y que, bueno, más o menos es muy parecido al precio que vende Rusia, por cierto, su propio petróleo. El problema es que al final los precios son volátiles, suben y bajan después. Y cuando ya esté este precio de tope vigente, bueno, pues entonces si sube más el precio internacional del crudo y Rusia ya no puede venderlo más caro, pues ahí es donde vamos a ver estos problemas muy fuertes de distorsión de mercado y obviamente también de aumento al precio del crudo. Lo cierto es que muchos no están muy de acuerdo, muy en desacuerdo con lo que está sucediendo, hablando del G7 y de otros países. Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan los rusos ya con esta medida en operación. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. De forma sorprendente, la Comisión Europea ha propuesto establecer un tope para los precios de gas de 275 euros por megawatts hora, de acuerdo con un comunicado publicado por este organismo. Proponemos poner este límite al precio del gas, el Centro de Facilidad de Transparencia de Títulos, para proteger a nuestra gente y negocios de alzas extremas de precios. El mecanismo está cuidadosamente diseñado para ser eficaz, sin poner en peligro nuestra seguridad de suministro, el funcionamiento de los mercados energéticos de la Unión Europea y la estabilidad financiera. Esto fue lo que dijo la comisaria europea de energía, Kadri Simpson. Esto luego de que prácticamente en pocos días la Unión Europea y Estados Unidos intentan implementar un tope de precios al petróleo y gas ruso. Sin embargo, Moscú ha dicho en reiteradas ocasiones que incluso no les venderá absolutamente nada a ninguno de los países de la Unión Europea que implementen este límite de precios. Moscú incluso dijo que reorientará los suministros de petróleo de los países que impongan este límite de precios al mismo, tal y como lo planean las naciones occidentales en el marco de las sanciones contra Rusia por el operativo militar. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, recalcó que Rusia confirma su estatus de proveedor fiable de energía al mercado mundial y relaciones de mercado con fundamento de nuestros lazos con socios. Por lo tanto, no tenemos previsto de forma absoluta suministrar petróleo y productos derivados a los países que apliquen el principio del tope de precios, lo que implicará una reorientación de los suministros hacia socios que están verdaderamente orientados al mercado o a una reducción de la producción. Cosa que este último punto, la reducción de la producción, sería un daño catastrófico. Debemos recordar que hace un par de semanas la OPEP, la cual está liderada por Arabia Saudita, anunció una reducción de 2 millones de barriles diarios, esto con la intención de nivelar los precios del petróleo. Obviamente a Estados Unidos no le gustó esta atención, sobre todo porque ahora este país está liberando sus reservas estratégicas para vendérsela a los países europeos que en este momento están tratando de reunir todo el petróleo, todo el gas
gas, todos los hidrocarburos necesarios para poder sobrellevar el invierno, y que Rusia esté no amenazando, pero por lo menos tomando en consideración el implementar una reducción de la producción de su petróleo. Esto podría ser prácticamente el inicio de una catástrofe de la escasez de los mismos. En el caso de México, somos un país exportador, por lo que hasta cierto punto sería de beneficio económico si se empieza a aumentar el precio de los hidrocarburos, pero también se necesita aumentar la producción. Mientras en el caso de Arabia Saudita disminuyen, en el caso de Rusia llegase a implementar esta reducción, pues otros países, en el caso de América Latina, podrían hasta cierto punto beneficiarse de este hecho, porque al ser países exportadores, como en el caso de Venezuela y México, podrían aprovechar este momento para empezar a vender todo el petróleo que sea necesario y tener unas ganancias que incluso hasta cierto punto no se tenían contempladas. Pero bueno, los Estados miembros del G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón, planean revelar el tope de precios del petróleo ruso este 23 de noviembre. Mientras, estos países, junto con Australia, acordaron establecer un precio fijo para las compras de petróleo procedentes de Rusia, que se revisará periódicamente, o sea, si les conviene de forma económica. Debemos recordar en este punto que Turquía está tratando de convertirse en un intermediario, que todo el petróleo se lo compre Turquía a Rusia y así sea como Turquía se lo venderá de nueva cuenta a los países de la Unión Europea. Por eso dicen que sea petróleo procedente directamente de Rusia o que prácticamente tenga alguna alianza con el petróleo ruso. La Unión Europea también adoptó en octubre pasado su octavo paquete de sanciones antirrusas, que sentaba las bases legales para limitar el tope de precios ruso, al tiempo que reafirmaba el compromiso de prohibir las importaciones de crudo por vía marítima. Se prevé que esta medida se aplique el 5 de diciembre de este año para el petróleo y el 5 de febrero próximo para sus derivados. Sin embargo, los comerciantes europeos ya se dieron cuenta de su error y se están apresurando a llenar sus depósitos de diésel ruso antes de que entre en vigor esta prohibición. Prácticamente los europeos están haciendo lo imposible por comprar petróleo y gas en este momento, y hasta cierto punto tienen razón, porque una vez que entre en vigor toda esta tontería que están intentando implementar, los precios de los hidrocarburos van a estallar, se van a subir de forma drástica porque Rusia va a decir, entonces no te vendo nada, y allí en ese momento será cuando Europa se ponga a buscar por todos lados para saber quién le puede vender como tal un poco de gas o petróleo. En ese momento será cuando los comerciantes europeos se den cuenta del enorme error que cometieron sus líderes, particularmente las cargas del gasoil ruso con destino a la región de almacenamiento de Ámsterdam, Rotterdam y Amberes han aumentado hasta 215,000 barriles diarios del 1 al 12 de noviembre, o sea, lo que representa una subida del 126% en comparación con el mes de octubre. Prácticamente están tratando de comprar todo lo que puedan antes de que prácticamente ya no puedan hacerlo. Sin embargo, tenemos que recordar que Ucrania quiere aumentar en este momento la tarifa que cobra por el tránsito del petróleo ruso hacia Europa del Este a través del oleoducto Druzhba, quien también sufrió un pequeño percance con una fuga hace un par de días, pero que no alcanzó a mayores. Sin embargo, ahora Ucrania está tratando de decir, si quieren comprar todo el petróleo ruso antes de que su tope de precios arruine toda la economía, me van a tener que pagar más a mí. Si quieren que ese petróleo ruso pase por mi territorio, seguirán apoyándome, entregando armas y dinero y sobre todo pagando esta nueva tarifa.
La compañía indicó que aumentará las tarifas para el transporte de crudo hacia Hungría y Eslovaquia en 2.10 euros por tonelada, alcanzando los 13.16 euros a partir del mes de enero, siendo Hungría este país que ha decidido dejar completamente de apoyar a Ucrania, pese a que nunca lo apoyó, pero por lo menos hasta cierto punto siguió la corriente de la Unión Europea a la que pertenece. Sin embargo, Hungría ha sido tajante de que no va a entregar ni armas ni recursos a lo que es Volodymyr Zelensky porque no confía en él, por simple y sencillamente querer continuar con sus negociaciones con Rusia, y ahora vemos que Ucrania está tratando de frenar todo esto. Va a intentar nuevamente pues chantajear hasta cierto punto a los europeos para que les sigan entregando recursos, les sigan entregando armas a cambio de un poco de gas y petróleo que ni siquiera es de él, que es de Rusia, pero que tiene que pasar por su territorio para llegar a la Unión Europea. Y así los europeos siguen apoyando a este malhechor ucraniano. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.